Muy buenos días, gracias y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Padre Celestial. Ya te vieron el título y antes de entrar en materia, porque de hecho le voy a dar la respuesta, obviamente usted sabe, Dios no es un mutante, Dios no muda. Vamos a hablar hoy de uno de los atributos de nuestro Dios que es inmutabilidad. Pero antes de entrar en materia, vamos a compartir con ustedes algunos recordatorios que nos parecen importantes porque hay temas que son obligados. Nosotros estamos hablando de atributos de Dios que nos van a ayudar a tener conocimiento de quién es Dios para no equivocarnos de cómo nosotros nos tratamos con Dios, cuál es nuestra relación con Dios, cómo interactuamos con nuestro papá. Entonces, hay temas que son, digamos, de alguna manera obligados. Entonces, vamos a hacer un match entre el atributo de Dios, que Dios no es mutante. Vamos a hablar de la inmutabilidad de Dios, pero con temas de lo que están sucediendo hoy día. Y ustedes escucharon en estos días que el tema que se ha hecho viral, entre otras cosas, es las declaraciones que hizo, por ejemplo, el Papa en estos días. Y nosotros queremos compartir con usted lo siguiente. Fíjese, vamos a hacer para tener un pantallazo, una panorámica de a donde el Señor quiere llevarnos en lo que nos está inquietando. Atención, miren, nosotros queremos hacer un recordatorio que Efesios 6 nos dice a nosotros que la lucha no es contra carne ni sangre. Entonces nosotros teníamos clarito que no es contra el Papa, no es contra Juan de los Palotes que mañana comente algo, diga algo que para nosotros nos parece que va en contra de lo que dice la Escritura. Entonces nosotros estamos claros que cuando mencionamos nombre o algún personaje es nada más con un fin ilustrativo, porque nosotros estamos claros que la Escritura nos dice en Efesios 6 que no es contra sangre ni carne, ya, sino contra potestades, etcétera, etcétera. Pero también queremos hacer el siguiente recordatorio. Mire, dice que ¿a quién usted cree que es dirigida la Escritura? Lo que usted conoce como Biblia. ¿Y para qué sirve? Segunda carta a Timoteo, el capítulo 3, verso 16 dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, por más nadie, por Dios, y que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y dice que su finalidad es a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Dice que sea perfecto enteramente y preparado para toda buena obra. Eso nos abre un preámbulo de que nosotros no estamos aquí para juzgar a otro, pero como la Escritura sirve para esto y es inspirada por Dios, Dios usa a nosotros en su misericordia para que prediquemos y hagamos lo que dice Mateo 28, donde se nos ordena que tenemos que llevar el evangelio predicando las cosas que Jesús enseñó. Y una de las cosas que Jesús enseñó es compartir su palabra. Y en ese sentido, como es para nosotros estamos sometidos, nosotros estamos en la palestra y nosotros entonces no es para ser juzgados, pero la Escritura sí dice que si ella es útil para regañar, para redarguir, para corregir, para enseñar y para instruir en justicia, y dice que es para que el hombre de Dios sea enteramente perfecto en cada obra. Si ese Señor es un hijo de Dios, él igual que cualquiera de nosotros que trabaja en los negocios del reino, entonces él está expuesto a que nosotros lo corrijamos a través de la Escritura. No nosotros, es mucha pretensión. No es que un hombre corrige a otro hombre, es que nosotros usamos la Escritura que es la que lo corrige a él. Entonces por eso nosotros siempre le decimos, le advertimos a ustedes los peligros de estar escuchando predicadores, no me interesa la denominación, que se usan un tiempo y parecen más motivadores. Algunos ni siquiera mencionan a Jesús en lo que recomienda. Están haciendo recomendaciones románticas y poéticas y no mencionan el nombre de Jesús. Y a lo que a veces lo mencionan medio que nada más lo menciona. Debe tener mucho cuidado cuando alguien está hablando del asunto del reino, de las cosas que tienen que ver con Dios y ni siquiera mencionan un texto de la Escritura. Nosotros quisiéramos exhortar y pararnos frente a usted y hablar nada más un tiempo prudente, 30 minutos, 40 minutos, pero nosotros no podemos dar tiempo, nosotros tenemos una inquietud. Dios nos inquieta y nos motiva a que comparta con usted. Y por eso nosotros aquí buscamos la manera de usar textos y textos y textos y textos para que vea que por lo menos de donde lo estamos sacando es de lo que usted conoce como Biblia. Porque no podemos estar aquí parándonos y empezar a opinar sobre lo que nosotros nos da la gana.
Hombre, que a veces en la interpretación nos equivocamos porque va un componente humano, se acepta. Pero estamos hablando de Biblia, no de lo que usted cree, porque su opinión y la mía aquí no vale. Mire, también le queremos recordar a usted que todos los regaños y las amonestaciones que aparecen en lo que usted conoce como Biblia eran dirigidos para el pueblo de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis está dirigida al pueblo, no los que están fuera. No se sorprenda. Por eso la gente, yo no sé por qué nosotros seguimos viendo y nos siguen acusando a muchos de nosotros de que usted está en la iglesia y se comportan de esta manera. Eso no es de Dios. Pero no saben que es que las amonestaciones de la que aparecen en la escritura, lo que se conoce como Biblia, es para lo que estamos dentro de lo que usted llama hoy iglesia. Porque ¿de dónde iba Jesús? Jesús desde chiquito iba para la sinagoga y discutía con ellos la escritura, la interpretación de ellas. No era otra cosa, no es otra cosa. Y las amonestaciones siempre fueron a su pueblo desde que Adán y Eva siempre fue al pueblo de Dios, a lo que él creó, no era para los que estaban fuera. La escritura no fueron hechas para los persas, no fueron hechas para los egipcios, no fueron hechas para los romanos, no fueron hechas para ellos. Ahora, en su misericordia, el que aceptaba que el Dios de Israel era el Dios todopoderoso, había misericordia, y Dios, como le dijo, ya le decía a Moisés, yo tendré misericordia de quien tenga misericordia y me compadeceré de quien me quiera compadecer. Por eso cuando salieron de Egipto venía gente que no era de Israel, pero el Señor le dijo, convino que listo, vayan con ellas, no hay problema. Porque mientras me reconozcan a mí como Dios Todopoderoso, vengan, bienvenidos sean. Pero las amonestaciones de lo que usted conoce hoy como Biblia, que aparecen en la Escritura, es para los que estamos dentro, enfilados como hijos de Dios, no para los que estamos fuera. No se sorprenda. Por eso, en este caso, si este personaje es un hijo de Dios con una investidura de papá, él está sometido a la palabra. No es que yo lo voy a corregir, ni que lo vamos a empezar a corregir y atacar todo. No se trata de eso, no se equivoquen. Ya él se equivocó, pero hay que exhortarlo a él a la luz de la escritura, porque el hombre está opinando y ni siquiera da algún texto que sustente lo que él está hablando. A nosotros no nos sorprende, a muchos de nosotros no nos sorprende eso. Nosotros sabemos que él no representa en ninguna forma nada aquí del reino de los cielos. Nada, nosotros lo sabemos. Pero vamos a hablar de la Biblia. El que está siguiendo, hombre, ya lo verá. Por eso le digo, no estén defendiendo hombres ni apóstoles ni no, al quien defienda a cada uno es Cristo, porque Cristo no va a defender al hombre, va a defender la palabra que está utilizando a través de los hombres para que sea esparcida. Eso es lo que Dios viene a defender, su palabra. Entonces nosotros tenemos que procurar que en la misericordia del Señor habla de su palabra. Mire, quien añade gente a la iglesia no es la forma como usted predica o todo lo que se sepa. Porque quienes mataron a Jesús, los autores intelectuales de la muerte de nuestro Señor Jesús, fueron los escribas, los fariseos y los sacerdotes de Israel, de Judá del momento, los hebreos. Los que sabían más de Biblia lo mataron, no lo vieron. Entonces no se sorprenda, porque por eso es que la escritura, lo que usted conoce como Biblia, está hecha para los que están dentro, porque los que están dentro, muchos van de manera encubierta, haciéndose pasar como que son de nosotros, y la escritura salieron de nosotros, pero no son de nosotros. Entonces, porque tiene una investidura y habla muy bonito y tiene un traje blanco, o el otro de corbata y el otro porque es apóstol, es que todos estamos metidos en la misma bolsa. Si usted dice algo y no es sustentado por la escritura, pasa dos cosas: o usted no es hijo que está trabajando para el mundo oscuro, para Satanás en persona, o usted de alguna manera está metiendo un componente humano y Dios le está formando. Entonces es totalmente válido, no que nosotros juzguemos al hombre. Si él es un hombre de Dios, entonces él, como cualquiera de nosotros que trabaja para los asuntos del reino, está sometido al escrutinio de la escritura, no de los hombres. La escritura, por eso nosotros aquí nos esforzamos en el Señor. Tenga misericordia de nosotros, por siempre aquí está compartiendo texto bíblico. Tenga mucho cuidado cuando alguien se está parando y habla muy bonito. A mí me gustó cómo predicó él. Sí, porque tiene tú una técnica homilética, parecen unos motivadores, unos superoradores. Y la escritura, que ¿dónde está Jesús metido? Nosotros criticando a los católicos porque le prenden vela a la Virgen y al santo fulano de tal. Y nosotros hemos empezado a idolatrar a Salomón, a Daniel. Fíjense, la mayoría de las prédicas a nosotros a qué van dirigidas. Mencionamos el nombre de Jesús, mencionamos y nos encanta lo que hizo Josué, nos encanta lo que hizo Moisés y todos estos héroes que fueron hermanos nuestros, bien.
Pero no se pudo haber hecho nada de eso si Jesús no está detrás, delante, si no es Jesús. Atención a esto. Entonces, por eso es que nosotros usamos a los personajes como ilustración, no para atacarlo a ellos. Pero si están diciendo algo que a la luz de la escritura no es, por eso el molde para hablar es Jesús. La buena noticia es que es presentar a Jesús. Hay que conocer a nuestro Padre para poder conocer a nuestro Señor. Entonces, de eso estamos hablando. Y vamos a conocer uno de sus atributos, que es inmutabilidad, que es no tiene mudanza, que no puede cambiar. Si dentro del atributo de perfección de nuestro Dios, si usted le agrega algo, le quita algo, deja de ser perfecto. Y la inmutabilidad es parte de su, es una de las tantos atributos que tiene nuestro Dios, y que significa que no se muda, que no cambia, no es un mutante, no una turtle, ninja turtle, no. Entonces, vamos a compartir algunos textos que lo dicen, ¿ok? Y van a ver dónde vamos a hacer más, porque dirán, ¿y qué tiene que ver con el primer comentario y la inmutabilidad de Dios? Es que usted piensa que Dios cambia según su forma de pensar, la suya, o lo que usted y yo creemos. Y no es así. Dice la escritura, Salmos capítulo 102, verso 27. Dice, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Dice Malaquías capítulo 3, verso 6. Porque yo Jehová no cambio, la misma palabra, no me mudo, no soy mutante. Malaquías capítulo 3, verso 6. Porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Santiago capítulo 1, verso 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, dice, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, no hay mudanza, no hay mutación, ni sombra de variación. Entonces, vamos a usar otras bases para tener una panorámica de a dónde el Señor nos quiere llevar. Y vamos a hablar de tres atributos que usted conoce, que aunque no aparezcan en la Biblia como tal, usted y yo lo conoce porque sus características lo mencionan. Vamos a hablar de la omnipresencia, de la omnipotencia y de la omnisciencia de Dios. Omnipresencia, perdón, empecemos. Significa que Él está presente a la vez en todas partes. Si usted va y busca en cualquier diccionario, pero en el que nos atañe, que es la Real Academia de la Lengua Española, dice que es que el que está presente y que a la vez en todas partes hace la omnipresencia de Dios, pero dice que es un atributo solo de Dios. Búsquenlo. Nadie más tiene atributo. El único ser que puede estar en todo al mismo tiempo es Dios al mismo tiempo. Vamos a hablar de la omnipotencia. Dice que es todo, dice que todo lo puede, y también dice es un atributo solo de Dios. En el idioma que lo busque dice que es un atributo que solamente tiene Dios. Es todo, está en todas partes al mismo tiempo, a la vez, y es todopoderoso, todo lo puede, y su omnisciencia, que es el conocimiento de todas las cosas reales y posibles, y que es un atributo exclusivo de Dios. Entonces, si Dios es todo poder, si Dios es tan todo al mismo tiempo y Dios es todo saber, yo tengo una pregunta. Entonces, ¿hay algo que pueda tomar a Dios por sorpresa? Ay, el Señor que tome control de esto. Entonces dio un tipo de que los ángeles están ahí avisándole que, oye, ya viste lo que pasó allá abajo en la tierra. Hey, hay un volcán que erupciona y está matando gente. Y Dios, ay, mentira, no me digas. Usted piensa que es así. El hombre tiene todo control, nunca lo ha perdido. Entonces, entre esos atributos del Señor, su soberanía, su perfección, lo que es todopoderoso, omnisciente, omnipresente, es Dios. Sus atributos, o sea, tomando eso como base, vamos a seguir compartiendo con ustedes algunas cosas. Porque nosotros cometemos la equivocación de que la Biblia, como tiene algunas cosas que aparentemente se presentan como incongruencia y como falta de armonía, nosotros equivocadamente empezamos a dirigirnos a nuestro Dios, pensando de que Dios es de la forma como nosotros creemos, nos hacemos un Dios a la carta y usamos las aparentes no armonías que la Escritura tiene, las contradicciones, las aparentes contradicciones que dice la Escritura. Y la Escritura no se contradice, por eso necesitamos de la guía del Espíritu Santo, que es el autor intelectual
de la escritura para que nosotros entendamos qué quiere decir, porque a veces en el componente humano, con la mejor disposición, se quisieron escribir la escritura, pero algunas cosas se equivocaron. No es que la Biblia se contradice. Entonces, ¿qué pasa? Dios usa un lenguaje con nosotros para que nosotros nos podamos entender. Y siempre lo decía, mira, si yo le hablo a ustedes, se lo decía Nicodemo, si yo hablo con ustedes con un lenguaje angelical, ustedes no me van a entender. Entonces Dios usa algunas cosas para que, o sea, un lenguaje para que sea entendible a nosotros, pero aún así, dentro de nuestro ser ya caído desde el paraíso con Adán, de nuestra naturaleza que ya está caída, que ya no es perfecta, que aunque haya sido hecha la imagen y semejanza de Dios, nosotros caímos, nosotros ya estamos siendo otra vez formados y restaurados por nuestro Señor Jesucristo, y Él utiliza un lenguaje para que llegue a nosotros de manera fácil. Claro que nuestro cerebro no puede procesar todo, aunque los humanos tengamos destello de inteligencia y de llamarnos genios mucho y con un IQ súper alto, eso nunca va a estar a la altura de lo que es la mente de Cristo, porque nosotros ya caímos, por eso necesitamos ser renovados. Usted no ve por qué dice, si yo le hablo a usted en lenguaje angelical, o sea, ni los ángeles, o sea, los ángeles que no, ¿quién de nosotros puede estar por encima de un ángel? Y los ángeles, lo dice a nosotros, ustedes no entienden este lenguaje. Mire, otra cosa, entonces, eso provoca que nosotros queramos usar al Señor como si fuera un talismán, como si fuera una mascota, y a veces caemos hasta en hechicería sin darnos cuenta porque nos hicimos de un Dios, producto de que nosotros estamos leyendo la Escritura y pensamos que a veces ella se contradice, y como estamos escuchando un montón de gente que ni siquiera se está tomando el trabajo de decir de dónde está sustentando lo que dice o lo que opina, nada más por su investidura, o sea, porque usted es pastor, porque usted es apóstol, porque usted es papa o porque usted es quien le dé la gana con todos los títulos rimbombantes, entonces eso le da derecho a usted o a mí de decirle al resto que lo que yo digo es, sin ni siquiera mencionar un versículo bíblico de dónde lo está sustentando. Peor aún, cuando usted de manera arbitraria, ni siquiera está buscando la forma de escudriñar si lo que digo yo o lo que dice cualquiera de que de parte de Dios, la escritura lo dice. Es todo el mundo defendiendo a todo el que sale diciendo cualquier cosa. No te metas con mi pastor, no te metas con mi virgen, no te metas con mi congregación, no te metas con el papa, no te metas con quién. Estamos sometidos a la escritura y Dios nos manda a cada trabajador, a cada ministro, que cuando nosotros vayamos a esbozar, tiene que ser lo que dice la escritura, lo que usted conoce como Biblia, cómo se pone a estar opinando y nos dice, es que la escritura dice, ni siquiera se toma ese trabajo. Eso es peligroso. Miren, entonces, estas situaciones que atentan contra uno de los atributos de Dios, que es la inmutabilidad, hace que nosotros nos hagamos de doctrina y de enseñanza que no son y lleguemos una vida pensando de que Dios como yo creo y no como Dios es. Entonces vamos a compartir algunas cositas. Porque, por ejemplo, quiere decir, entre otras cosas, que cada vez que nosotros vamos a hacer una petición o una oración, nosotros, por este tipo de mala enseñanza o estas aparentes controversias de la escritura, empezamos a interactuar con el Señor de una manera equivocada y vamos a empezar a decir por qué. Miren, vamos a revisar algunas porciones. Usted ha escuchado por ahí que la oración de fe, y nosotros hemos adoptado, nosotros los que nos llamamos de que evangélicos, hemos adoptado que cada vez que una persona se va a convertir, lo ponemos para que haga de que una famosa oración que repitan con nosotros, le llamamos la oración de fe, y parece que con eso ya está en la fila de Cristo. ¿Usted cree que una persona que repitió con usted una oración, que es la que llamamos oración de fe, ya con eso es hijo? No nos equivoque, no nos equivoquemos. ¿Esto de dónde salió? Le voy a decir de dónde salió esto. Mire, y yo me pregunto, ¿y el malhechor que estaba al lado de Jesús hizo esta oración de fe? Repitió y que Jesús le dijo, bueno, repite conmigo. Yo, Señor, ¿le dijo eso? No le dijo nada de eso. Esa oración de fe tiene que ser genuina, tiene que partir de un corazón arrepentido, y claro que lo va a confesar con la boca, pero que viene del corazón, de lo que su corazón se llenó. Y en ese sentido, esas oraciones es que ya toman preponderancia. Si no, no. Pero le voy a decir dónde sale esto. Efesios capítulo 1, verso 3 dice, atención,
Bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición dice, espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Verso 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿What? Aquí dice en Efesios capítulo 1, verso 4, que Él nos escogió antes de que el mundo fuera hecho, para que fuésemos santos. Mire, ¿para qué nos escogió? Para que fuésemos santos, sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado. Todo cuando te diga pre, significa antes de. Predestinado, lo que lo tenía deparado el destino. Él nos escogió antes de eso, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos al amado. Atención, primer comentario. ¿Desde cuándo nos escogió? Dice que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Que no, dice que fuimos habiéndonos predestinado para ser adoptados. No somos hijos naturales. No somos hijos naturales, somos adoptados. Y nosotros eso es lo que queremos. Nosotros queremos que Dios se adapte a nosotros y adopta a nosotros a Dios, y no es así. Él nos adoptó a través de Jesucristo. Dice, según, ¿y por qué? Y nos escogió según qué. Según mi oración, según tu ayuno, según todo tu homilética, según todo lo que tú danzas, y según que tú eres salmista y que tú eres super predicador. No, es según tu ayuno, no, es según tu concilio, no, es según tu denominación, no. Nosotros queremos insistir defendiendo: yo soy católico, yo soy evangélico, yo soy adventista. Y aquí dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo, predestinado, nos adoptó a través de Cristo. ¿Y para qué? Para alabanza de Él, para gloria de su gracia, que es en Cristo Jesús, y sea aceptos al amado. Y después dice, por el puro afecto de su voluntad. Fue su voluntad. No se esté creyendo que algo lo que lo cubra a usted es su conocimiento, es su don, es todo lo que usted sabe de Biblia o su investidura. No se crea que si usted tiene algo de eso es por la puro afecto de la voluntad de nuestro Señor. Entonces, una cosa, para que fuéramos alabanza a su gracia. Entonces, ¿de dónde salió esto de que la oración de fe? Bueno, peor todavía los universales católicos que dicen que todos somos hijos de Dios. Ese no es el tema, pero eso no es verdad, eso es mentira. Y con estas enseñanzas de que es que Dios no ama el pecado, pero ama al pecador. Mire, va a haber un infierno y en el infierno se van a ir los pecadores. Y a mí no me cabe nada más por lógica que Dios va a hacer un infierno, que se van a ir pecadores y que Dios ama tanto a un pecador que aún amándolo lo va a mandar para el infierno. Al que Dios amando lo va a mandar para allá. Va a mandar para allá a los que no siguen su palabra y se van a ir para allá con todo y el amor que usted cree. Eso no funciona así. Ese no es el tema. Que Dios nos ayude para poder compartir con ustedes a la luz de la Escritura que no todos somos hijos de Dios. No es así. Pero por lo menos nosotros los evangélicos, ¿de dónde sacamos esto de que la oración de fe? ¿Y de dónde sacaron eso? Van a ver. Segundo, el libro de Santiago, segunda carta a Santiago, el capítulo 5 dice así. ¿Está alguno de ustedes enfermo? Dice, entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Verso 15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecado le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y aquí va muy por pedazos, porque de aquí sale eso, porque tenemos una oración de fe, porque dice la Escritura así. Atención, vamos a repetirlo por pedacitos. Dice, está segunda de Santiago capítulo 5 verso 14. ¿Está alguno entre vos, dice, enfermo entre vosotros? Dice que hay que llamar a los ancianos para que oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. La palabra para enfermos aquí en su original en griego es adsenes, para que sepa, adseneo, y significa estar débil en cualquier sentido. Entonces la Escritura está diciendo,
¿Está alguno abseneo? ¿Está alguno débil en cualquier sentido? O sea, físico, espiritual, como lo quiera llamar. Entonces llame a los ancianos. Pero automáticamente en el verso 15 dice, y la oración de fe salvará al enfermo. Y cuando menciona por segunda ocasión la palabra enfermo, viene de otro lugar. Atención, viene de otro lugar. Porque la primera que es Aseneo dice, ¿está alguno de ustedes débil? Llame a los ancianos. Y la palabra raíz de Atseneo es Atsenes. Y dice que es como una partícula de la palabra alfa. Atención, vamos muy suave. La palabra débil, la palabra enfermo aquí viene, es de la palabra débil y su raíz viene de la palabra A, dice de la palabra alfa como partícula. ¿Qué significa esto? Usted sabe que el quien dijo que era el alfa y el omega, que era el principio y el fin, porque alfa de principio es nuestro Dios, dice yo soy el alfa y dice el que está débil, o sea, si usted es una parte de nuestro Dios y esa parte está débil, si usted tiene alguna parte, alguno, y esa es una parte de nuestro Dios, entonces llame a los ancianos para que lo unjan y para que se sane el enfermo. Fíjese que va dirigido a una enfermedad que no necesariamente el enfoque es, pero la preocupación es por la parte médica del cuerpo como tal, de la carne como tal, sino está siendo dirigida a lo que está haciendo mella, la debilidad de tu parte divina dentro de ti, de la que tiene que ver con Dios. ¿Entiende lo que estamos hablando o no? Porque si no, no utiliza este término que es estar débil y que viene de su raíz original, de una partícula de alfa, de un pedazo del principio. Y cuando automáticamente dice, y la oración de fe salvará al enfermo, la palabra automáticamente cambia. La segunda vez que aparece la palabra enfermo, la palabra es camo, que significa sudar o laborar y significa figurativamente cansarse o desmayarse. Atención, desmayarse de qué, cansarse de qué, sudar de qué labor. Aquí dice, la misma escritura nos va a ayudar. Aquí el Señor que nos ayude. Dice, y la oración de fe salvará al que está laborando, al que está sudando, al que está desmayando, y el Señor lo levantará. Y la clave está en esta palabra. Y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. ¿Por qué menciona y si hubiese cometido pecado? Nos manda dos direcciones. Por ejemplo, usted puede que esté enfermo a raíz de algún pecado y puede que esté enfermo sin haber cometido pecado, pero a la luz de ser un trabajador de los asuntos del reino. Porque dice el que suda, el que labora, el que desmaya. Y ahora van a ver, vamos a seguir mostrándola, hablando de la escritura para que vean dónde saca, entonces, de dónde viene esto. Entonces, las dos palabras enfermo que aparecen ahí, las dos no son lo mismo, pero las dos, aunque en una afecta, dice que como está débil o enfermo en cualquier sentido, claro que si usted físicamente está enfermo, va a debilitar de alguna manera su parte espiritual, pero no le está haciendo no está haciendo un enfoque a que nos estemos preocupando por la parte de la carne, de la debilidad física como tal, sino de la espiritual. Y dice, pero si ese enfermo que está ahí debilitado por causa de pecado y él hace una oración de fe, entonces se sanará. Entonces, ¿por qué en la primera habla de que llamen a los ancianos para que oren por él? Y exhorta después, oren unos por otros, sí, pero la oración de fe que va a sanar es la oración que tiene que emanar de la persona enferma, que se reconozca pecador y se arrepienta del pecado que lo está debilitando dentro de la carrera del ministerio y del trabajo en el Señor. Vamos a continuar, porque ella misma se va interpretando entonces. Por eso dije, la pista es, ¿cómo nos ayuda? Dice,
Y si hubiere cometido pecado, no está hablando de cualquier enfermedad. Entonces, lo que significa que hay gente trabajando en el negocio del reino que es tan débil porque no se han arrepentido. Sí, 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 sí. Hay gente que está trabajando en los ministerios, que estamos trabajando y a veces estamos debilitados físicamente y estamos enfermos y débiles a punto de desmayar porque hemos cometido pecado ante Dios y no nos hemos arrepentido. Por eso la oración debe ser genuina. Y lo voy a decir por qué. ¿Ustedes recuerdan cuando Pablo pidió por el aguijón de carne? Vamos a la escritura. Segunda carta de Corintios capítulo 12, verso 7. Dice Pablo, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y la palabra aquí debilidad es la misma que a los enfermos, ¿ok? Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades. La palabra es la misma, camó, esa en otras palabras aquí diría en mis enfermedades. ¿Por qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual el amor a Cristo me gozo en mis debilidades, la misma palabra, enfermedades, dice en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, la misma palabra, camó, o sea, cuando estoy enfermo, entonces soy fuerte. Entonces es la misma palabra que aparece por segunda vez en el libro de Santiago, en la segunda carta de Santiago, el capítulo 5, verso 15, donde nos está diciendo que ese enfermo, si hubiese cometido pecado, entonces que haga una oración de fe, que se arrepienta y sus pecados van a ser perdonados. Y en este caso, Pablo se está usando la misma palabra, pero usted no la ve como enfermo, sino como debilidad, pero en el griego es la misma, camo. Y es donde está, donde le digo que Pablo tenía falta de fe. ¿Tenía Pablo falta de fe? Pregunta, ¿por qué Pablo no llamó a los ancianos para que ungieran por él si se trataba de la enfermedad de la primera? ¿Por qué no lo llamó a los ancianos para que lo ungieran con aceite? ¿Estaba Pablo falta de fe? No, señor. ¿Había cometido pecado? Tampoco. Pero lo que deja esto desvelado aquí es que cuando usted se refiere a que una oración de fe tiene que ser genuina y tiene que partir, no de que usted le diga al otro, hey, vamos a repetir esta oración, tiene que salir genuina del corazón de la persona que está enferma y debilitada. Y esto que está aquí se refiere a los que están dentro de los ministerios, están reclutados dentro de las filas de Cristo, no los que están fuera. El que está afuera tiene que se convierta al Señor porque el Espíritu lo convenció. El Señor añade quien añade gente a la iglesia sin necesidad que hagan ningún protocolo de ninguna oración. Y aquí se desprende otra cosa. Vamos a seguir compartiendo. Esto abre paso a otra enseñanza errada. Cuando usted dice la oración eficaz del justo mucho puede, que algunos repiten y dicen la oración del justo mucho puede y le quitan la palabra eficaz, que es importantísima aquí. O sea, cuando alguien está enfermo, dice tiene cáncer, tiene tuberculosis, se partió una pierna, la enfermedad física, que es el nombre que sea, estamos todos los hermanos y hasta los que no son hijos, vamos a orar por ti, voy a orar por tu padre, voy a orar por tu hermano, vamos a orar por esa enfermedad. Mire, yo le voy a decir, vamos a hablar lo que dice la Biblia, no inventado. Porque cuando alguien se enferma, utilizan este texto para decir, la oración eficaz del justo puede mucho. O sea, todos los hermanos orando, mire, es un deber. Nosotros tenemos el deber de orar sin cesar lo que dice la Escritura, pero nosotros estamos orando a la dirección equivocada, con la motivación equivocada, porque las oraciones que nosotros hacemos, utilizando este texto para que Dios sane a la persona, movido por nuestra oración, es errado. No significa que porque usted ore por sanación se va a sanar. Lo que significa no es que usted tenga falta de fe. Usted tiene que estar clarito que Dios es inmutable, que Dios no va a cambiar
su propósito o el curso de una situación dependiendo de cómo nos comportemos y de nuestras oraciones. No funciona así. Vamos a ir a lo que dice la Escritura. ¿Cómo eso de que la oración del eficaz del justo puede mucho? ¿Puede mucho qué? Vamos a decir, sigue diciendo Santiago. Confesad vuestras ofensas unos a otros. Segunda de Santiago capítulo 5 verso 16. ¿Por qué dice después de eso? Confesad vuestras ofensas unos a otros. Orad uno por otro para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y después dice, Elías, mire la referencia que utiliza para que usted preste atención. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró al cielo, dice, y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo fruto. Ah, sí, ve, hermano, que Elías era hombre sometido a pasiones, oró, y como él oró, entonces Dios escuchó y cerró los allá de los cielos y no llovió 3 años y 6 meses. Y después él oró nuevamente y después se abrió. ¿Usted cree que de dónde viene eso? ¿De dónde viene esto? Vamos a continuar. Dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad ora por y se intercede por los santos. Pero atención, antes de irnos, a que le repita esto, porque esto lo vamos a repetir. ¿Por qué Santiago usa como referencia a Elías? Atención. El libro de Primera de Reyes, capítulo 17, capítulo 17, le voy a decir lo que dice. Dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos 6 años. En estos años, sino por mi palabra. Esta es la referencia. Si esa es la referencia, vamos ahí a lo que dice la Escritura, no a nada inventado por ninguno de nosotros. Vamos a lo que dice la Escritura, ¿ok? Atención, mire lo que dice la Escritura. Si eso es así, ¿por qué oró Elías para que no lloviera? Porque a Elías le dio la gana. O sea, ¿usted cree que Elías dije, yo me voy a parar aquí a orar y ya no va a llover y enfrente de acá? Porque él le salió del forro a Elías. No, de ninguna manera. La palabra, ¿por qué? Porque si usted se entera las bellezas de lo que se habla de acá, usted va a saber por qué sucedió esto. Atención, mire, la palabra clave está en esta frase. Él dice, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. La palabra en cuya presencia estoy, la frase de la palabra presencia, viene una palabra que significa panim, su original. Y esta es una palabra en plural. La palabra en singular es pané. ¿Sabe qué significa esto? Es cara a cara. Atención, la palabra en cuya presencia estoy significa en el original que él está en cara a cara. Y aquí voy a hacer un paréntesis, ¿no? ¿Recuerdan cuando le dije que Dios usa un lenguaje con nosotros para que entendamos? Y se lo dijo a Nicodemo. El Señor Jesús dice, mira, yo le hablo a usted en un lenguaje, si yo le hablara a usted un lenguaje angelical, ustedes no me iban a entender. Estoy parafraseando lo que dice la Escritura. Entonces, él usa un lenguaje para nosotros conocido como andropórfos, que no es más que un lenguaje en donde Dios es un lenguaje, digamos, humano. Entonces usted escucha ahí que la cara de Dios, el brazo de Dios, la mano de Dios. Entonces no es que Dios tiene manos o tiene brazos o tiene espalda, no. Usa este lenguaje simbólico para que entendamos más o menos a qué se refiere. Y este lenguaje es antropomorfos. Y en ese sentido, aquí cuando él dice cuya presencia estoy, y la palabra es panim, y la en singular es pané, es otro antropomorfos. ¿Por qué? Porque es un sustantivo que se usa como alguien que voltea para ver la cara, y lo que sugiere aquí en el texto, en el original, es como de alguien que está recibiendo instrucción. Por eso él dice, vive Jehová en cuya presencia estoy. O sea, yo estoy cara a cara
yo lo veo a él y él me manda, él me da las instrucciones a mí. Y él fue mandado, a él se le instruyó a Elías para que le dijera esto al rey Acab y tráguense todo el libro de Reyes para que vean que la bronca y va lo que hoy en el país nuestro lo están viendo, el problema que tuvo de juntarse con Jezabel y empezar a adorar a los dioses ajenos. Y empezó a hacer un montón de porquería que van en contra de la escritura. Y por eso Elías es ordenado a ir. Entonces, ¿por qué hace esto un mash en Santiago? Vamos a continuar con lo que dice Santiago, porque pone como referencia de una enfermedad, de que se va a salvar, de una oración de fe y de orar uno por otros. Y dice, continuemos. Segunda carta de Santiago 5, el verso 19. Hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces, ¿de qué tipo de enfermedad cree que se está hablando en Santiago cuando dice que y la oración eficaz del justo puede mucho ayudar a salvar el alma de un pecador? No de que se sane de COVID, no que se sane de cáncer, no que se sane de tuberculosis. Ahora, yo estoy diciendo que usted no debe orarle al Señor, a nuestro Dios, en nombre de Jesús, para ser sanado. No, hay que hacerlo porque es nuestra motivación en Cristo, de que entre su atributo de que todo lo puede, podemos ser sanos nosotros y algún pariente, amigo o hermano que sufra de alguna enfermedad física. Pero este texto en Santiago o cualquiera no es la excusa para orar por sanación física. Se trata de que se hace vulnerable la parte espiritual del hombre y de que este hombre está en pecado. ¿Y por qué menciona si alguno entre vosotros está extraviado de la verdad y alguno lo hace volver? Por eso utiliza como referencia a Elías. Porque Elías va con Acab, rey de Israel, en ese momento y le empieza a decir cuál es el problema que hay con Jehová. Jehová de la instrucción y le dice, tú estás siendo, o sea, se extravió de la verdad y Elías fue llamado para instruirlo a él, para redarguirlo a él, para usar la escritura para decirles lo que estás haciendo no está bien y te va a caer el hacha de parte, estoy parafraseando y tal fue, así fue como sucedió al final. Acá no escuchó y todos saben cómo terminó. Tráguense el libro de Reyes. Entonces, ¿por qué utilizan este texto como referencia a Elías y habla de pasiones? No se confunda de que entonces Dios empezó a ser manipulado por una oración, como si Dios mutante dijera, ay, Elías, ay, ¿qué pasó? Ay, es que Elías está orando para que no llueva. Es que quien lo mandó a orar por eso fue Jehová. Usted necesita entender que quien nos hace a nosotros saber por qué orar es el Espíritu de Dios. Entonces, si el Espíritu de Dios te dice, mira, te inquieto para que tú ores por algún familiar, un hermano, una persona, para que se sane de tuberculosis, de cáncer o de COVID, amén. Pero la escritura no fue hecha para esto. Esta porción de la escritura no la pueden estar, no la podemos estar usando a la ligera, de que la oración eficaz del justo puede mucho, usándolo como que cuando nosotros vayamos a orar y como nos vamos a poner lleno de fe todos, entonces esta oración del justo puede hacer que él se sane. No, porque Dios es inmutable. Vamos a continuar y se lo voy a poner como un preámbulo de lo que habíamos repetido ahora. Vamos a repetir preámbulo de algunos textos que nos van a ayudar con esta panorámica. Romanos capítulo 8, verso 26. Y de igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, nuestras enfermedades, nuestro camo. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemido indecible. ¿Quién intercede por nosotros? El Espíritu. Él nos dice por qué orar. Por eso le digo, usted está en contacto, en comunión con el Señor, está interactuando, un conocimiento, una actividad con Él y es como Elías, que vive Jehová y usted permanece en la presencia de Jehová. Él le va a decir a través de su espíritu por quién orar y por qué orar, porque a veces usted está orando y esa persona, por más que usted ore, no se va a sanar, porque ya Dios predestinó cuando empezó su vida, la suya y la mía, está en sus manos y cuando terminó. No se me olvida cuando
cuando el exhortador, el pastor que amado, que predicó para el Cepelli y mamá lo dijo, usted puede hacer lo que usted quiera, pero Dios el que sabe que usted empezó aquí. La gente ni prestó atención, muchos no entendieron. Y él dijo, y usted terminó aquí. No importa que usted haga, que tienen control de que cuando usted empieza y cuando usted termina es Dios. ¿Significa que usted no debe orar por lo enfermo? Sí, la Biblia nos ordena, pero no crea que usted puede manipular con una oración para que Dios cambie el rumbo y la situación de las cosas. No es así, porque Dios es inmutable. Lo que dijo que se va a hacer no lo toma nada desprevenido. Entonces el Señor no sabe que usted se iba a enfermar. El Señor no sabe que yo me iba a enfermar. El Señor no sabe cuándo usted se va a morir. Eso lo coge por sorpresa. Ay, los ángeles, ay, el hermano se enfermó. Ay, tiene una enfermedad difícil, se va a morir. Entonces el Señor dice, ay, yo no lo sabía. ¿Usted cree que funciona así? Dice, más, ahí mismo en Romanos capítulo 8, verso 27, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros, no lo que nosotros queremos, conforme a la voluntad de Dios lo hace el Espíritu. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también lo predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo, para que sea el primogénito de muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también llamó, y a los que también llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a esto también glorificó. Entonces, para que la oración sea eficaz, usted necesita estar en sintonía con el Espíritu de Dios, que es conforme a la voluntad de Dios. Y lo que lo hace justo a usted y a mí es la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo nos predestinó, nos llamó antes de que se fundara el mundo. O sea, antes que su mamá lo pariera a usted y su padre lo engendrara a usted y a mí. Ya usted estaba anotado, predestinado para ser santo, para la gloria de la gracia de Cristo. Lo acabamos de leer. Y cuando usted va a orar, el Espíritu de Dios, que con gemido indecible intercede por nosotros, porque lo hace conforme a la voluntad de Dios, no lo que tú quieres ni lo que yo quiero. Ay, Señor, la palabra eficaz viene de la palabra energies, que es casi donde viene energía, y significa activo y operativo. Entonces, atención, ¿qué significa eso? Que la raíz de donde viene, escúchese bien, la raíz de donde viene la palabra eficaz, energies, viene de una palabra que significa posición fija. Otra vez, la palabra eficaz, que significa activo, operativo, y que lo que hace eficaz, la palabra energies, su raíz viene de una palabra que significa posición fija. ¿Sabe qué significa eso? Inmutabilidad, que no se muda, que no cambia, que no muta. Dios no es mutante, Dios es el mismo, y lo dijo nuestro Señor. También yo soy el mismo ayer, hoy, por los siglos. Amén. Así es, así será, así fue, así va a ser. En todos los tiempos es fijo, es el mismo. Romano capítulo 8, verso 26, se lo voy a repetir, porque el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, y la palabra debilidad nos ayuda en nuestra enfermedad. Camos. Pues que hemos pedido como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros. ¿Quién intercede por nosotros? Entonces, ¿debemos dejar de orar uno por otro? No, porque la Escritura nos ordena hacerlo. Pero quien hace el trabajo del Espíritu Santo, Él es que nos dice por qué orar y por quién orar. Entonces, usted debe desistir de orar para que alguien se sane. No. Para que alguien se corrija. No. Para que alguien se convierta al Señor. No. Pero no crea, porque nosotros no hemos creído que, yo voy a ayunar y yo voy a orar, y tú sabes que hay gente que te lo dice. Yo oré y me empeciné, yo me metí fe y Dios me contestó. Entonces usted cree que porque Dios le contestó a usted favorable a su oración, usted cree que es que la oración suya hizo que Dios
sanar a que había que sanar, restaurar a que había que restaurar, y no es así. Ya Dios había predestinado cómo va a ser la vida, cómo Él ya sabe cómo es la vida de nosotros desde antes que naciéramos y cómo va a terminar, porque Él tiene control de dónde empieza y Él tiene control de dónde va a terminar. Por eso una de las palabras enfermo viene de partícula del alfa, del principio, porque Él es, con Él es. Primera de Juan capítulo 5 verso 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces usted puede pedir lo que le dé la gana, y si lo que usted pide no va conforme a la voluntad, esa oración, otra vez, es nuestro deber orar, porque la inmutable, quien debe mudarse, quien debe mutar, quien debe cambiar, quien debe ser transformado, somos nosotros. Entonces el Señor, nuestro Dios, usa esta circunstancia para seguir conformándonos a nosotros, a su imagen y semejanza. Lo que debemos cambiar somos nosotros. ¿De dónde cree que viene la palabra arrepentimiento? Viene de cambiar de idea, cambiar de dirección, porque hemos pecado. ¿Y qué significa pecado? Que erramos al blanco. Lo que debemos ser transformado en nosotros. Entonces, de lo de orar sin cesar, perdón, es mantener una comunicación, una coinonía, una interacción, o sea, una intimidad con Dios permanentemente, como Elías, en la presencia de Jehová, en la presencia de nuestro Dios a diario, a cada momento, para que nosotros sepamos cuál es la instrucción que Él nos está mandando y orar a través del Espíritu Santo que Él nos dio, para que nosotros oremos conforme a la voluntad de Él. Entonces Él nos va a pedir a nosotros muchas veces que oremos por cosas que no van a suceder, pero es nuestro deber porque le amamos y porque con gemido indecible el Espíritu intercede por nosotros, pero no significa que su oración va a ser contestada tal cual como usted quiere, porque las oraciones no pueden agarrar y manipular a Dios y torcerle un brazo de que ahora porque yo ayuné y porque yo hice esto, ahora esto va a cambiar. No, vamos a continuar. Ahí mismo en Romanos, capítulo 8, verso 32, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica, ¿y quién es el que condenará? Cristo es el que murió por nosotros, no el Papa, no la Virgen María, no el apóstol, no el rabino, no el tal musulmán, no yo, no, 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 Cristo. Cristo el que murió y más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra del Padre y el que intercede por nosotros. ¿Cómo Jesús intercede por nosotros? Ay, no, muchos de nosotros con esa parte romántica. Ay, mi mamá está allá. Yo quise mucho a mi mamá, todos me conocen, pero mi mamá no puede estar intercediendo por mí, mi hijo. Quien intercede por mí es el Espíritu Santo y quien intercede por mí a través de Dios es el Señor Jesús. Aquí lo acaba de decir. Entonces, ella está allá del cielo cuidando. Mi mamá no me está cuidando, me está cuidando es Cristo, el mismo que cuidó a mi mamá y que la tiene allá, ahora la está cuidando a ella y me sigue cuidando a mí, pero me sigue cuidando a mí es Cristo. Eso se oye bonito, pero no es así, hay que decir lo que es. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución o hambre, o desnudez o peligro o espada, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas en el matadero. Antes bien, dice, como estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por la cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo nuestro Señor. Esta es la primera de dos partes porque viene también la parte donde nosotros creemos que Dios tiene un plan B. Y hoy nada más queríamos poner con ustedes que Dios es inmutable. Dios no es un mutante. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo. Su inmutabilidad no cambia. Una oración de nosotros no va a cambiar. Nuestra conducta, lo que hagamos, ya sea que ayunemos, oremos, lo que sea, no va a cambiar la circunstancia de lo que Dios está haciendo. Ya Dios predestinó cómo iba a pasar y qué va a suceder. Entonces, esta es la primera parte, porque en la segunda vamos a seguir aclarando la inmutabilidad de Dios para seguir mostrándolo a ustedes a la luz de la Escritura, que las oraciones no son las que cambian nuestro destino ni nuestra circunstancia. Esta es la primera parte. Que el Señor
nos enseñe más. Shalom.